Hola, hoy te traigo un vídeo en el que te muestro las propiedades y características de los polvos Sparkling de Cernit. Los polvos de mica son uno de esos productos que las arcilleras tenemos en el taller y que nos ayudan a dar a nuestras piezas un toque divertido y lujoso. ¿Qué te voy a decir? Un poco de brilli brilli no le hace daño a nadie. Vamos con ellos. Los Sparkling de Cernit los forman 20 colores divididos en 4 gamas: Metallic, Interference, Duo y Diamond. Las 3 primeras están formadas por polvo de mica que produce diferentes efectos, mientras que los Diamond son mucho más brillantes, ya que se trata de polvo de vidrio de un tamaño mayor que el de las partículas de mica. Decir esto sin ver qué efectos produce cada gama es como estar mirando llevando una venda en los ojos. Así que voy a enseñarte cómo he hecho mis muestrarios y luego te voy a mostrar los efectos que producen cada uno de los colores. Para hacerlo voy a usar los colores blanco y negro de la gama Number One. También he preparado una plantilla que usaré para colorear las láminas de arcilla. Las he hecho en papel adhesivo, ese que se usa para hacer etiquetas. Comienzo haciendo una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta con cada uno de los colores. Voy a preparar 4 muestrarios de manera que en cada uno de ellos tenga los 5 tonos que forman cada gama. Y como van a ser un poco grandes, voy a trabajar la arcilla directamente sobre los cristales que llevaré al horno. Así no se deformarán. Coloco la plantilla debajo del cristal. En realidad, este paso lo doy porque no tengo un cristal más grande y si no centro bien la plantilla no me va a caber la arcilla en ella. Sitúo la lámina de color blanco sobre el cristal haciendo coincidir un borde recto con la mitad de la plantilla. Y cuando ya esté bien colocada, pongo al lado la lámina de color negro. Bruño bien para que las dos láminas se peguen. Cuando ya está bien unida, sitúo la plantilla sobre la arcilla y corto lo que sobresale. Esta es la base de arcilla preparada para colocar la plantilla adhesiva sobre ella. Voy a comenzar por la gama Diamond, así que me preparo los botes abiertos junto al muestrario. Tomo un pincel suave y me pongo a aplicar los pigmentos sobre la arcilla. Estoy usando un pincel, pero también podría usar mis dedos. Tú haz lo que te resulte más cómodo, ya que ambas maneras son buenas. Hago lo mismo con los otros 4 colores de la misma gama. Soplando con cuidado, elimino los polvos que no se han quedado fijados en la arcilla. Esto lo hago directamente sobre una papelera para no llenar toda la mesa de mica. Retiro la plantilla y llevo al horno. Voy a repetir este mismo proceso para hacer los muestrarios de las otras 3 gamas.
Una vez horneados, he puesto una capa de barniz en spray para proteger los polvos de mica y he colocado unas etiquetas con el nombre de la gama, los nombres y la referencia de cada color para poder identificarlos con facilidad cuando quiera usarlos. Estos son los muestrarios que he preparado. Y ahora voy a ir analizándolos uno a uno. Comienzo por la gama Metallic. Se trata de polvos de mica coloreados y que tienen un acabado metálico. Son 5 colores diferentes: oro, cobre, bronce, plata y rojo. Como ves, son particularmente intensos y brillantes. En cuanto a la diferencia de color que se produce al aplicarlos sobre colores claros o colores oscuros, se nota un pequeño cambio. La sensación que me produce a mí es que sobre el color negro la arcilla de debajo se transparenta un poco, haciendo que los polvos se aprecien como translúcidos o casi translúcidos, mientras que sobre un color claro como el blanco se produce un efecto de opacidad. En cualquier caso, el cambio de color cuando se mueve la pieza no es demasiado dramático. Te muestro ahora la gama Interference. Esta gama está formada por 5 colores: oro, azul, rojo, verde y violeta. Cuando la uses, te darás cuenta de que cubren mucho cuando se ponen sobre colores oscuros y que son mucho más sutiles y discretas cuando están sobre colores muy claros. Es decir, con ellas podrás crear delicados reflejos nacarados con cierto toque de color cuando las uses sobre arcillas muy claras. Con esta gama conseguirás dar profundidad y relieve a las piezas. La siguiente gama es la Duo. Estos colores te van a encantar, ya que son polvos de mica que cambian de color según incida la luz en ellos. Es decir, que según desde donde los mires y cómo les dé la luz, el tono variará. Los vas a encontrar en 5 colores diferentes: Tropic Sunrise, que cambia de verde amarillento a rosa violáceo; Pacific Lagoon, que va desde azul violáceo a azul turquesa; Lapis Sunlight son reflejos de azul a verde; Arctic Fire va desde los tonos plateados a los rosas; y Viola Fantasy juega entre los violetas y los verdes. Los efectos que proporciona esta gama se ven muy bien sobre la arcilla plana, pero si los aplicas con el dedo en las partes más elevadas de una lámina con textura, el efecto será mucho mayor. Por último, te enseño los Diamond. La gama Diamond es diferente, ya que en este caso no se trata de partículas de mica, sino de polvo de vidrio de un tamaño mayor que los polvos de mica de las otras 3 gamas. Se trata de cristales extremadamente brillantes que puedes encontrar en los colores oro, plata, rojo, morado y azul. Son una explosión de brillo y color. Una cosa que me parece muy interesante sobre los polvos de mica es que puedes mezclar el barniz que vayas a usar con un poco de estos polvos y aplicarlos sobre las piezas que has hecho para obtener un resultado diferente. Recuerda que las piezas en las que uses polvos de mica en superficie debes sellarlas con algún medium. Puede ser barniz, resina epoxi o tu sellador favorito. Cuando usas resina epoxi, añades un extra de brillo y sensación de relieve. También puedes aplicar los polvos de mica sobre la arcilla cruda o una vez ya la has horneado. Puedes mezclar los polvos con la arcilla, aunque en este caso te recomiendo que uses arcilla translúcida para no perder el efecto que proporciona el mineral. En definitiva,
puedes hacer 1000 cosas con los polvos Sparkling. En sucesivos vídeos te mostraré algunos usos. Pero hoy ya me despido de ti con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.